Kaixo, hasiko gara de derivatzen. Vamos a empezar a derivar fórmulak erabiltzen. Hasiko gara, vamos a empezar a utilizar fórmulas. Eta, bideo hauetan, formulak erabiltzen ditugunean, euskaraz eta erderaz hitz egingo dut bideo berean, ¿vale? Como la mayor parte de los ejercicios de derivadas son de fórmulas, voy a hablar en euskera y en castellano en el mismo vídeo, ¿vale? Así os sirve a todos los alumnos, ¿vale? Bien, pues empezamos por el primer caso que tenéis en la pantalla, que es cuando mi función es una constante, es un número, ¿vale? Siempre que mi función sea una constante, su derivada va a ser 0. Entonces, si tengo f de x igual a 3, su derivada va a ser 0, ¿vale? Si tengo y igual a raíz de 5, como raíz de 5 es un número, su derivada va a ser 0. Vale, orduan nire funtzioa zenbaki bat denean, adibidez, kasu honetan, f de x 3 zazpiren bada, bere derivatua beti 0 izango da, vale? Kasu honetan, i minus lau 3 bada, bere derivatua 0 izango da. Orduan, kasu guztietan, nire funtzioa konstante bat denean, bere derivatua 0 izango da, ¿vale? En todos los casos en los que yo tenga una función y igual a un número, su derivada va a ser siempre 0, ¿vale? Venga, bigarren kasua, vale. Ematen didate funtzio bat, eta funtzioaren berretzailea da bat, osea, isa ber bat dago, ¿vale? Orduan, f de x isa bada, bere derivatua izango da bat. Isaren ondoan dagoen koefizientea da bere derivatua, ¿vale? I lau x bada, bere derivatua izango da lau. Isaren ondoan dagoen zenbakia, ¿vale? Venga, en este caso, si f de x es menos 2 tercios por x, su derivada es menos 2 tercios, ¿vale? A ver, en este caso, y es 2x partido de 4, que es lo mismo que 2 cuartos por x, ¿vale? Entonces, la derivada va a ser 2 cuartos. Siempre el coeficiente o el número que acompaña a la x. Y la condición es que la x esté elevada a 1, ¿vale? Orduan, nire funtzioa da isa daukana eta isa badago ber bat, ¿vale? Orduan, bere derivatua izango da isaren ondoan dagoen zenbakia. Si es x, su derivada es 1, si es 4x, su derivada es 4, si es menos 2 tercios por x, su derivada es menos 2 tercios, ¿vale? Esto, fácil. Vale, jarraitzen dugu, hurrengo kasua, badaukat isa ber zenbaki bat, eta zenbaki hori ez da bat, ¿vale? Ze zenbakia bat izango balitz, bigarren kasuan egongo ginateke, ¿vale? Orduan, kasu honetan, derivatua da, berretzailea, lau, bider, isa, ber, berretzailea, minus bat, hau da, lau, isa, ber, 3, ¿vale? Bigarren kasu honetan, f de x da isa ber minus 3. Pues derivatua izango da menos 3 berretzailea bider isa ber berretzailea minus bat. Hau da menos 3 isa ber minus lau, ¿vale? Entonces siempre el exponente por la base elevada al exponente menos 1. Siempre le quitamos 1, ¿vale? Venga, en este caso, una raíz la tengo que quitar porque no sabéis derivar raíces, entonces pasamos la raíz a potencia y hacemos la derivada, que sería el exponente, 3 medios, por la base elevado a 3 medios menos 1. Y esto es 3 medios por x elevado a 1 medio y lo paso a raíz de nuevo, raíz de x, ¿vale? Si el enunciado lo tenéis en raíz, el resultado lo dejamos en raíz, ¿vale? Orduan, deribatzeko isa ber zenbaki bat, eta zenbaki hori ezin da izan bat, ¿vale? Ze bat izango balitz egongo ginateke bigarren kasuan, jaisten dugu berretzailea, bider oinarria, ber berretzailea minus bat, ¿vale? El exponente por la base elevado al exponente menos 1.
Vale, otro caso más. En este caso, una variante del caso anterior, ¿vale? En vez de tener x a la cuarta, os he puesto 7x a la cuarta. Bueno, pues la derivada sería, dejamos el 7 aparte y derivamos x a la cuarta como sabemos, el exponente por la base elevado al exponente menos 1, ¿vale? Entonces esto me daría 28x cubo. Vamos con el segundo caso. Bigarren kasua, derivatua izango da. Konstantea, menos bi. Bider, isa ber 6 derivatuta. Berretzailea, bider, isa, berretzailea, minus bat. Osea, hau da minus amabi, isa, ber, bost. ¿Vale? Entonces, la diferencia con respecto al caso 3 es que tengo un número multiplicando delante de la x, ¿vale? Entonces, el número se deja a la izquierda y se multiplica por la derivada de la x, ¿vale? Venga, kasu honetan, kendu behar dut erroa eta jarri behar dut berredura moduan, ¿vale? Orduan, erro x da isa ber bat biren, ¿vale? Eta orain, egingo dut derivatua dakigun bezala. Bost hau biderkatzen dagoenez mantentzen dut dagoen lekuan biderkatzen. Eta gero isa ber bat biren deribatu egiten dut. Bat biren, isa bat biren minus bat. Orduan orain biderkatzen dut hau da bost biren, eta bat biren minus bat da minus bat biren. Vale? Eta orain egingo dudana da errora pasatu. Errora pasatzeko beherantz pasatu behar dut berretzailea eta gero erroan jarri. ¿Vale? Bien, entonces en este último ejercicio la raíz de x la he puesto como x elevado a un medio, luego la he derivado y este x elevado a menos un medio le tengo que pasar primero abajo positivo y después de que tengo el exponente positivo pasarlo a raíz, ¿vale? Desde un exponente negativo no podéis pasar a raíz directamente, lo tenéis que pasar a positivo bajándolo al denominador y luego pasándolo a raíz, ¿vale? Bien, y ya para terminar con estos 5 primeros casos, lo que vamos a hacer es la derivada de una suma o resta de funciones, ¿vale? Esto me sirve para cuando hay funciones sumadas o restadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar cada sumando por separado y mantener los signos, ¿vale? Orduan, lehenengo adibidean, f de x da zazpi-x menos hiru. Orduan, egin behar dut zazpi-x funtzioaren derivatua, menos hiru funtzioaren derivatua, eta gero mantendu zeinua, ¿vale? Zein da zazpi-x funtzioaren derivatua? Pues zazpi da derivatua. Eta menos hiru funtzioaren derivatua da 0. Ez dut jarriko, zazpi jartzen dut, ¿vale? Hau ez da jartzen normalean. Konstante baten derivatua 0 denean ez dugu jartzen, ¿vale? Venga, bigarren kasuan. Vale, badaukat, 3x karratu plus zazpi-x. Orduan, egiten dut lehenengo gehitzailearen derivatua, bigarren gehitzailearen derivatua, eta gero mantentzen dut zeinua, plus erdian, ¿vale? Orduan, 3x karratu deribatuta da 6x, eta zazpi-x deribatuta da zazpi, ¿vale? Orduan, derivatua da 6x plus zazpi, ¿vale? Bien, estoy diciendo que cuando tenemos varias funciones sumadas o restadas, varios monomios sumados o restados, lo que hacemos es derivar cada monomio por separado y mantenemos los signos que hay en medio, ¿vale? Entonces, en este último ejemplo que os he puesto, la derivada sería la derivada de menos 2x cubo, que es menos 2 por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Vale, luego tengo un más y un 5. Y la derivada de 5 por x cuadrado es 5 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y luego tengo la derivada de menos 14, que es 0, ¿vale? Que no lo pongo. Entonces esto es menos 6x al cuadrado más 10x, ¿vale? Entonces al final el caso 5
es bueno, pues, un conjunto de las derivadas anteriores, ¿vale? Si tengo sumas y restas de funciones, derivamos los sumandos y mantenemos los signos. Por separado derivamos, ¿vale? Orduan, egin behar dugu monomio bakoitzaren derivatua eta mantendu behar ditugu zeinuak, ¿vale? Bueno, bideo honetan egin ditugun deribatuak lehenengoak dira. Orduan, praktikatu behar duzue, ariketak egiten, eta hurrengo bideoetan formula gehiago ikusiko ditugu, ¿vale? Venga, ánimo. En los siguientes vídeos vamos a hacer más fórmulas, más casos distintos, ¿vale? Entonces, bueno, os animo a que estos 5 primeros casos que hemos visto los practiquéis y que lo cojáis con ánimo y con ganas. Venga, un saludo. Gracias.